Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 165. La anciana. La persona conocida como la líder del equipo 1 de la Tortuga Negra. Fue también esta anciana quien, a través de la ventana de esta sala de espera con aspecto de club, había jugado una broma de Dokai para los agentes y nos había enviado al Palacio del Océano Brilla Brilla en forma de niños. No pueden ser humanos. Estoy casi seguro. Así que esperaba que probablemente visitáramos a la anciana realizando algún ritual mágico a través de la ventana de la sala de espera. Pero las cosas no salieron así. Muy bien, vayamos con cuidado. Tac. Viajamos en coche. No está tan lejos, quizás unos 40 minutos. Quizás debería estar agradecido de que no fuera en bicicleta. Los tres agentes utilizaron, de todas las cosas, un medio de transporte ordinario, y cruzaron la ciudad de Seúl hacia nuestro destino. Ese lugar era Hospital Esperanza Azul. Un edificio blanco en una zona tranquila. Un hospital de convalecencia. Por la forma en que todo el personal era amable y parecía haber muchos visitantes, parecía un lugar muy bien gestionado. Los agentes, como si estuvieran familiarizados, entraron por la entrada principal sin dudarlo. Venimos a visitar a Park Kong-grim. Ah, por aquí. Subiendo al quinto piso, había una habitación individual soleada. Y allí, tendida en una cama bañada por el cálido resplandor del atardecer que entraba por la ventana, había una persona mayor con un rostro sereno. Si tuviera los ojos abiertos, habría pensado que era una persona inteligente y amable. Verdaderamente, la anciana. Uvas. Saludemos. Esta es nuestra anciana. Sobre la mesa, había un marco de fotos lleno de mensajes escritos en papel de rollo. Justo como en la sala de espera del equipo 1 de la Tortuga Negra. Ongrimunie, te quiero muchísimo. Gracias siempre. Dejando un mensaje como tu amado discípulo que rastreó y rescató al maestro del Soju de Andong por el bien de la solidaridad con nuestra líder de equipo amante del Soju. Nuestra gran líder, nuestra líder de equipo. Rastros de personas. Abuela, yo, Justo entonces, un estudiante entró en la habitación a toda prisa y se sobresaltó al vernos. Hola, agentes. Hola, Yejiya. Me alegro de verte. ¿Has estado bien? Oh, ya sabes, más o menos como siempre. Ahora, veamos cómo está Nuestra Señora. La estudiante de secundaria que parecía ser su nieta comprobó la temperatura de su abuela tocándole la frente y luego levantó la vista con una sonrisa. Debe estar de buen humor. Se ve bien. Jaja. Oh, tío Jaekban, ¿ha estado bien? Sí. La nieta y los dos agentes parecían conocerse, intercambiando palabras con naturalidad, y luego me presentaron. Este es nuestro nuevo recluta. Ah. Encantado de conocerte. Sí, yo también. No era momento para estar nervioso. Rápidamente incliné la cabeza para saludar, y la estudiante también hizo una profunda reverencia en respuesta. Luego dijo, por favor, cuide bien de mi abuela. Por alguna razón, sentí una opresión en el pecho. Yo debería ser quien diga eso. He recibido mucha ayuda de la líder del equipo. Sí. La nieta respiró hondo, como si contuviera las lágrimas, y luego sonrió radiantemente. Entonces, me retiraré para que puedan saludarla. De acuerdo. Gracias. Tac. La puerta de la habitación del hospital se cerró, y el silencio se instaló. La agente Choi miró a su líder de equipo inconsciente y suavemente extendió la mano para arreglarle el cabello. Aún así, la anciana no se movió. Hubo un accidente. Como sabes, Uvas, con los desastres sobrenaturales, incluso el más mínimo error puede llevar a que alguien muera de la manera más absurda, ¿verdad? La voz de la agente Choi se volvió un poco más suave. Dicen que el último desastre sobrenatural en el que entró nuestra líder de equipo fue un verdadero laberinto, misterioso y extraño. Simplemente sucedieron todo tipo de cosas raras. Respiró hondo. Su parte superior del cuerpo casi fue volada. Especialmente su cabeza.
Escuché que casi la mitad había desaparecido. Instintivamente revisé a la anciana tendida en la cama. Parecía perfectamente intacta. Sí. Pero ahora se ve bien, ¿no? La agente Choi no pudo continuar, y como yo, simplemente miró la cama en silencio. El agente Bronce abrió lentamente la boca. La jefa de equipo pasó la prueba Dokaebi y recibió su propia linterna de llama Dokaebi personalizada. Ah. Instintivamente miré mi brazo derecho. Más precisamente, a la llama Dokaebi que lo había reemplazado. Debes querer una versión personalizada, ¿verdad? Eso requiere un ritual de consagración completo, que no puedes obtener con esta emisión temporal. Tendrías que pasar las pruebas de un Dokaebi también. Dios mío, es poderoso, pero no es tarea fácil. ¿Podría ser? Así que, ahora mismo, desde la cabeza de la jefa de equipo hasta su parte superior del cuerpo, más de la mitad ha sido reemplazada por una llama Dokaebi. Dicen que la razón por la que no puede despertar es que la llama Dokaebi ya está usando demasiado poder místico, por lo que no puede soportar la interferencia causal de manifestarse directamente en la realidad. Miré a la anciana que dormía plácidamente en la cama. Lo más probable es que duerma para siempre. Así fue como nuestra jefa de equipo se convirtió en la anciana. Ya no es solo un ser humano, sino un ser sobrenatural. Una anciana Dokaebi. El agente Choi, que había estado mirando la cama junto a mí, finalmente logró levantar la cabeza. Llevaba una suave sonrisa. Pero sabemos que ella siempre nos cuida. En sueños y fantasías. Sí. Entonces, saludémosla. Anciana. Vinimos a ofrecerle nuestro agradecimiento, y también a presentarle a nuestro nuevo recluta. El agente Choi me dio una palmada en el hombro. ¿Ves? Te dije que éste lo haría bien. Realmente hizo un gran trabajo. Estoy seguro de que ya lo has visto tú misma. En este punto, no podía decir que no tenía intención de unirme a este equipo. Me pregunté por un segundo si el agente Choi había planeado incluso esto, pero al ver su suave sonrisa, no parecía ser el caso. Con la guía del agente Bronce, me acerqué a la cabecera de la cama. Hola, anciana. Y me incliné profunda y respetuosamente. Soy el nuevo recluta que acaba de unirse. En ese momento. Uvas. Levanté la cabeza. Todos los demás en la habitación del hospital habían desaparecido sin que me diera cuenta. Y en lugar del atardecer, una brillante luna llena iluminaba la habitación desde la ventana. Allí. Lo hiciste muy bien. Una llama suave, que brillaba tenuemente, me acariciaba el cabello. No, algo con una calidez como la de una llama, pero también con la sensación de calor corporal, un fragmento de la anciana. Calidez y una imagen. Parpadeé. Estoy soñando. Sí. Tu agotador viaje te ha hecho quedarte dormido un poco. Ven, siéntate aquí un rato. Una mano familiar tomó la mía. Mis ojos se cerraron. Antes de darme cuenta, estaba apoyado en la cama, recibiendo la reconfortante palmada de la anciana en mi espalda. Tú. Las palabras salieron de repente. ¿De verdad crees que lo hice bien? Por supuesto. Hiciste tu mejor esfuerzo, y gracias a ti, los niños regresaron vivos y sonriendo. Todo eso es gracias a tus esfuerzos y a tu buena fortuna. No seas tan duro contigo mismo. Nadie más podría haberlo hecho mejor que tú. Incluso si volvieras, no podrías haberlo hecho mejor de lo que lo hiciste. Por alguna razón, me sentí emocionado. Ser apoyado emocionalmente por alguien tenía un poder que sacudía un corazón cansado. Pero una sospecha me invadió. Parece que ella conoce mi verdadera identidad. También lo había sentido en la conversación anterior con la anciana. Parecía saber todo sobre los objetos que tenía. Quizás sea porque esto es un sueño. Ella ya debe saber de mí. Entonces, quizás, ¿esto también es una estratagema para que un espía baje la guardia? Más que sospecha, era una sensación extraña, más cercana a la decepción. Como darse cuenta de que tu abuela tenía algún motivo oculto para ser tan amable contigo. Y ansiedad. Pero, ¿y realmente, quién en este mundo no tiene secretos? ¿Quién está libre de culpa? Una vez más, la mano me dio una palmada en la espalda.
Lo importante es mantener siempre una pequeña luz encendida en tu corazón. Si alguna vez te das cuenta, me he perdido, entonces a veces necesitas revisar tus pasos para poder regresar. Gracias. Estabilicé mi respiración. Sí. Me he convertido en una anciana a la que le cuesta conocer incluso a los que están a mi cuidado. La vida es tan complicada, con todas sus peleas y problemas, que realmente no entiendo mucho de ella. Fue una forma amable de decir que no revelaría mi verdadera afiliación a la Oficina de Gestión de Desastres. O sobre mi suspicacia. La mano que me palmeaba la espalda se retiró. Había un toque de emoción en el gesto. Pero los ancianos tienen su propia sabiduría, ¿sabes? Y también tienen regalos que dar. Antes de darme cuenta, me había sentado y estaba al borde de la cama. Como siempre en los sueños, el contexto había cambiado, pero no se sentía extraño. Porque esto era un sueño. Y esta amable petición también. Saca tu baratija del bolsillo, ¿quieres? Antes de darme cuenta, había sacado el objeto del bolsillo de mis pantalones. Un accesorio redondo marcado con una X. PopSocket conmemorativo. El objeto que me permitía leer los registros de exploración oscura, mostrando recuerdos pasados de forma concisa como texto. Pero se había agrietado, así que ya no había podido usarlo. Recuerdo esto. Todos los niños se ponen esto en todo hoy en día. Los administradores deben estar muy molestos. Los Dokaebis ni siquiera hicieron una fiesta durante 8 días solo para hacer uno de esos. Una risa cordial y amable. Pero este es, un poco diferente, creo. Veamos. La anciana se puso sus gafas de lectura y examinó mi PopSocket. En la grieta del PopSocket, el adhesivo dejado por el agente del gobierno que se hacía pasar por un Dokaebi en el taller de Dokaebis todavía estaba allí. Dijo que ese adhesivo se fijaría en un mes, pero aunque ha pasado mucho tiempo, no ha cambiado en absoluto. Ya veo. Como ese tipo no era un Dokaebi real, solo un humano disfrazado, no es de extrañar que no lo supiera. Esa persona es más bien una criatura extraña. Pero parece que estaban imitando algo de nuestro taller. Pero si tratas algo hecho por la chusma callejera como una imitación, las cosas simplemente no funcionarán. La anciana infundió el PopSocket con fuego. El PopSocket, que había estado ardiendo brillantemente, de repente brilló como si toda la suciedad vieja hubiera sido eliminada, y la grieta desapareció. Ahí tienes, ahora está correctamente unido. Gracias. Pero el paso importante aún no ha terminado. Tienes que pedir un deseo para lo que quieres que se convierta. Ahora que lo pienso, también lo había oído en el taller de Dokaebis. Pide un deseo para la forma que te gustaría que tomara. Entonces, se transformará en una espléndida baratija. Pero las cosas se habían movido tan frenéticamente que apenas había prestado atención a esa parte. Esta vez, intentaré ser consciente de ello. Con educación, volví a guardar el PopSocket en mi bolsillo. Gracias. Uvas, realmente eres muy educado. Pude sentir una mirada de cariñosa satisfacción. Me volvió a acariciar la cabeza. Se sentía como si el fuego cálido se filtrara por todo mi cuerpo, quemando todo dolor y contaminación. A esta anciana le encantaría darte un caqui seco, pero, parece que nuestro tiempo se ha acabado. Tu somnolencia está desapareciendo. Abrí los ojos. Antes de darme cuenta, mi cabeza casi chocaba con la cama de la habitación del hospital, y me enderecé reflexivamente. Una persona que se despierta sobresaltada de una siesta. Rápidamente levanté la cabeza. Vi a los 2 agentes mirándome, sonriendo. Y, la anciana, todavía profundamente dormida en la cama. ¿La saludaste correctamente? Sí. El reloj de la habitación del hospital marcaba la misma hora que cuando había entrado. Literalmente me había quedado dormido, por un momento. E incluso en una siesta tan breve, un sueño me había visitado. Me miré a mí mismo. Los tumores y úlceras que habían aparecido por todo mi cuerpo, habían desaparecido. Gracias. Me incliné profundamente hacia la anciana dormida. Los agentes sonrieron y me palmearon la espalda. Entonces volveremos la próxima vez, anciana.
Seguí a los dos agentes fuera de la habitación del hospital. La anciana, todavía durmiendo plácidamente con los ojos cerrados, parecía despedirnos. ¿Qué tal estuvo? Es una persona maravillosa, ¿no es así? Sí. Te lo dije. Tenemos mucha suerte con la gente. Nuestro equipo, quizás Ubas también tuvo suerte con los superiores. Esta vez, la segura afirmación del agente Choi no me resultó molesta en absoluto. Me metí la mano en el bolsillo. Pude sentir el pop socket, ahora perfectamente arreglado. Por ahora, solo descansa bien. Piensa en cosas como el informe mañana. La unidad de limpieza del sitio ya fue, y todos los niños están dormidos de todos modos. Por favor, llega a casa a salvo. Sí. Gracias. Incliné la cabeza y también agradecí a los dos agentes. Se alejaron por la carretera en las bicicletas que habían traído. Solo después de que desaparecieron, levanté la cabeza. Uf. Fue asombroso. Al menos gané algo de todo esto. Nunca esperé que el pop socket conmemorativo fuera reparado así. Entonces, eso significa que se supone que debo pedir un deseo hasta que se active. Bien, ahora lo que tengo que hacer es contactar al director Howe. Tengo que limpiar el desorden que estalló en Soñar Despierto Inc. Esto en serio me está dando ganas de llorar. ¿No dijo el agente Choi que tenía mucha suerte con los jefes? No lo creo. Ah, por favor. Cerré los ojos con fuerza y tomé mi teléfono. Por favor, que esto se limpie rápidamente. Oye, no creo que este rumor se contenga. El agente Choi sonrió mientras le daba una palmada en la espalda a su subordinado directo. Ryu Haekwan contuvo un suspiro y esquivó su mano a medias. Es peligroso, señor. Elli, soy un maestro de la bicicleta. Después de decirle al agente Ubas que descansara, regresaron a la sede para presentar su informe, solo ellos dos, charlando mientras andaban en bicicleta. ¿Qué quieres decir con que el rumor no se puede contener? ¿Qué más? Es sobre Ubas. Habían salido para un rescate regular en un desastre sobrenatural y lograron salvar a todos los niños, e incluso podrían haber terminado con el desastre mismo. Y pensar que este logro milagroso ocurrió justo después de que un nuevo recluta se uniera al equipo. Cuando la coincidencia se repite dos veces, empieza a llamarse habilidad. ¿Y si este nuevo recluta incluso hubiera terminado por completo un desastre sobrenatural mientras trabajaba con la unidad de limpieza del sitio antes? Entonces el periodo de prueba para los nuevos reclutas ya no importa. Su puntuación de aptitud simplemente se disparó por las nubes. Felicidades por tu asignación al equipo 1 de la Tortuga Negra, jajaja. Ryu Haekwan se llevó los dedos a una sien. Lo único bueno era que la Oficina de Gestión de Desastres era generosa a la hora de invertir en equipos para personas talentosas. Quizás las cosas realmente se vuelvan más seguras. A este ritmo, parecía que incluso una linterna de llama Dokaebi personalizada no estaba lejos. Si no, al menos Ubas podría conseguir más equipo. La única preocupación era si había atraído demasiada atención. Esperemos que los rumores no se exageren en alguna dirección extraña. Decidió estar atento a las cosas. Ryu Haekwan suspiró y presionó los pedales de su bicicleta. Vamos, Haekwan. Para referencia, esta especulación estaba teniendo lugar en una dirección completamente diferente dentro de una facción diferente. Al mismo tiempo, en una oficina de Soñar Despierto Inc. Señor Gato. Van. Un empleado del equipo de exploración de campo, con una máscara de pony, golpeó la mesa y realizó una vívida entrevista con el equipo de investigación. El gran señor Gato estaba en esa oscuridad, el omnisciente y todopoderoso señor Gato. Para referencia, el equipo de investigación estaba en total caos. Fue porque la tumba de la sirena, que solía producir solo esencia de sueño de grado C, acababa de producir esencia de grado B o superior. Una anomalía loca. Y para empeorar las cosas, la Oficina de Gestión de Desastres se había llevado a todos los jóvenes sirena, y los agentes se habían marchado a toda prisa. Así que, ahora, sin material de investigación, el equipo de investigación estaba extrayendo furiosamente todas las declaraciones posibles de los miembros del equipo de exploración de campo que habían entrado en ese momento. Y, esto es lo que los testimonios tenían en común. Era un monstruo,
Por favor, sálvenme. No sé. ¿Las letras que vi? ¿Estaban realmente allí? Quizás solo estaba viendo cosas. Estaba aterrorizado, pero hice lo mejor que pude para la limpieza. El gran señor gato nos está observando y nos deja salir. Tenemos que salvar a los niños. Múltiples empleados han reportado observar una entidad anómala que se manifiesta como un gato negro. En adelante, el gato negro. Los efectos documentados incluyen inducción de pánico y locura, lavado de cerebro, transformación física, distorsión causal, manipulación de la realidad y control mental colectivo. Estas habilidades exhiben características anómalas que actualmente no son explicables por medios convencionales. Sí, ayudó con la limpieza esta vez, pero no sé qué podría pasar si lo encontramos en otro lugar. Los intentos de determinar el objetivo o la intención de la entidad no han sido concluyentes. Cierto personal del equipo de exploración de campo informó que la entidad parecía estar intentando tomar el control de la historia de terror, Cooter C1642. Sin embargo, estos relatos se clasifican como poco fiables. Cabe destacar que la hipótesis predominante es que una entidad de mayor trascendencia que Cooter C1642 intervino irregularmente en esta instancia de oscuridad. Esta hipótesis se considera altamente plausible. Quiero evitarlo tanto como sea posible. En consecuencia, a la entidad designada como el gato negro, se le ha asignado un código de identificación de oscuridad único. Designación: Cooter BA 1845. Y así comenzó el verdadero caos.